Mis padres eligieron a mi hermano sobre mí y me dejaron en la calle para costear sus caprichos. Años después, él los abandona, y ahora que están en la ruina me piden ayuda desesperadamente. Desde que tengo memoria, siempre fui el hijo que no encajaba en mi familia. Siendo el mayor, crecí rodeado de expectativas y responsabilidades que mi hermano menor, Miguel, jamás tuvo que cargar. Mis padres siempre hicieron distinciones muy claras entre lo que yo debía hacer y lo que él necesitaba recibir. Desde que éramos niños, había reglas y estándares diferentes para cada uno de nosotros. Mientras yo tenía que ayudar con las tareas de la casa desde pequeño, Miguel podía dedicarse a jugar y disfrutar de todo lo que quisiera sin ninguna obligación. Era como si, para mis padres, su hijo menor fuera un ser intocable, mientras que yo era solo un recurso más en la familia. A lo largo de mi infancia, intenté entender por qué mis padres eran así conmigo. Tal vez pensaban que, al ser el mayor, era mi responsabilidad cuidar de Miguel y ayudar a la familia en lo que pudiera. Y así lo hice por mucho tiempo, hasta que, poco a poco, me fui dando cuenta de que no era solo una cuestión de expectativas, sino de preferencia. Mis padres no solo esperaban que yo ayudara y me sacrificara, sino que cada vez que había algún conflicto o problema, era yo quien siempre terminaba cediendo y asumiendo la culpa. Uno de mis primeros recuerdos de esta dinámica fue cuando tenía alrededor de 10 años. Había juntado algo de dinero de mi mesada para comprarme una bicicleta. No era nada del otro mundo, pero para mí era todo un logro. Después de semanas ahorrando, finalmente la compré y me sentí orgulloso. Sin embargo, a los pocos días de tenerla, Miguel, que entonces tendría unos 5 años, rompió algo de la bicicleta mientras jugaba. Cuando les conté a mis padres lo que había pasado, esperando que al menos me ayudaran a arreglarla, en lugar de recibir apoyo, me dijeron que la culpa era mía por no haber cuidado mejor a mi hermano. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería yo quien tenía que sacrificar algo por él. A partir de entonces, este tipo de situaciones se hicieron cada vez más comunes. Si había alguna discusión, yo era quien debía ceder; si Miguel rompía algo, yo era quien debía comprender. Cada vez que me quejaba o intentaba defenderme, la respuesta de mis padres era la misma: eres el mayor, deberías entenderlo. Con el tiempo, esas palabras se convirtieron en una especie de mantra en mi vida, una justificación constante para que mis padres permitieran que Miguel se saliera con la suya una y otra vez. Cuando cumplí 15 años, la situación empeoró. Para ese momento, ya estaba trabajando medio tiempo después de la escuela, ayudando en una tienda del vecindario. No ganaba mucho, pero lo poco que obtenía lo usaba para mis propios gastos y para ayudar en casa en lo que pudiera. Sin embargo, para mis padres, eso no era suficiente. Siempre me recordaban que tenía que esforzarme más, que Miguel necesitaba comodidades que yo ya había tenido en mi momento. Ellos querían enviar a Miguel a una escuela privada, una que era mucho más cara que la escuela pública a la que yo asistía. Para ellos, era fundamental darle esa oportunidad única, aunque eso significara que yo tuviera que sacrificarme aún más. Un día, mientras cenábamos, mis padres nos anunciaron que habían tomado la decisión de vender una pequeña propiedad familiar que nos había dejado mi abuelo. Yo sabía que ese terreno era importante para la familia, y que en algún momento mis padres habían dicho que ese dinero podría servirnos a ambos en el futuro. Pero ahora, su plan era claro: usar todo el dinero de la venta para cubrir los gastos de la educación de Miguel. Lo que me impactó fue que, además de vender la propiedad, querían que yo les entregara el dinero que ganaba en mi trabajo para cubrir otros gastos relacionados con la escuela de mi hermano. No pude evitar sentirme traicionado. Había pasado años esforzándome, haciendo sacrificios y poniendo a mi familia por encima de mis propias necesidades, y ahora ellos esperaban que yo renunciara a lo poco que tenía para que Miguel pudiera tener una educación privada. Esa noche intenté hablar con mis padres, explicarles que sentía que no era justo, que yo también tenía derecho a un poco de estabilidad y que, si querían invertir en la educación de Miguel, al menos deberían considerar mis propias metas. Su reacción fue fría y tajante. Me dijeron que yo era egoísta, que estaba pensando solo en mí, y que si no estaba dispuesto a hacer un sacrificio por el bien de la familia, entonces tal vez no merecía estar en ella. Esas palabras me golpearon profundamente. Nunca había imaginado que mis propios padres pudieran verme de esa manera. Aún era menor de edad, y estaba convencido de que, aunque mi situación familiar no era perfecta, había un vínculo que nos unía. Pero esa noche, al verme obligado a elegir entre mis propias necesidades y los caprichos de mis padres, algo dentro de mí se rompió. Poco después de esa discusión, mi situación en casa se volvió insostenible. Mis padres comenzaron a tratarme con una frialdad que nunca antes había sentido. Me miraban como si fuera un extraño, alguien que estaba estorbando en su vida. Miguel, por su parte, se daba cuenta de lo que estaba pasando y aprovechaba la situación, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de nuestros padres. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres tomaran una decisión definitiva. Una noche, mi padre me llamó a la sala y me dijo que, si no estaba dispuesto a contribuir económicamente a la educación de Miguel, entonces no tenía lugar en su casa. Fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mis propios padres me estaban echando de casa porque me negaba a destinar todo mi esfuerzo y dinero a los caprichos de mi hermano.
Intenté razonar con ellos, explicarles que no tenía a dónde ir, que aún era menor de edad y que solo quería un trato justo. Pero ellos simplemente me dijeron que ya había tomado mi decisión y que, si no estaba dispuesto a cumplir con sus expectativas, entonces no me quedaba otra opción más que irme. Esa noche, con una mochila y un par de pertenencias, dejé la casa que había sido mi hogar. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Me sentía completamente solo, traicionado y abandonado por las personas que se suponía debían cuidarme. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo el control de unos padres que solo veían en mí una herramienta para mantener el estilo de vida de mi hermano. A partir de entonces, mi vida cambió radicalmente. Sin hogar y sin el apoyo de mi familia, tuve que arreglármelas por mi cuenta. Dormí en casa de algunos amigos durante un tiempo, y cuando no tenía un lugar seguro donde quedarme, dormía en lugares públicos. A pesar de la adversidad, continué trabajando y esforzándome por terminar mis estudios. Mi trabajo en la tienda del vecindario se convirtió en mi única fuente de ingresos, y poco a poco fui ahorrando lo suficiente como para poder alquilar una pequeña habitación donde vivir. Terminé la preparatoria y logré conseguir una beca para estudiar en una universidad. Fue un logro que significó mucho para mí, ya que sabía que no contaba con nadie más que conmigo mismo. Años después, tras mucho esfuerzo y sacrificio, conseguí mi primer trabajo profesional. La vida no era fácil, pero había logrado construir un camino por mí mismo, sin la ayuda de nadie. Mi enfoque estaba en mi carrera y en alcanzar una estabilidad que nunca tuve en casa. Con los años, mi situación económica mejoró y, después de mucho trabajo y dedicación, logré fundar mi propia empresa. Fue un sueño hecho realidad. Después de todo lo que había pasado, finalmente tenía la estabilidad y el éxito que siempre quise. No lo hacía por nadie más que por mí mismo, y eso era lo que lo hacía tan especial. A lo largo de los años, no volví a saber nada de mis padres ni de Miguel. Era como si nunca hubieran existido en mi vida. Luego de tanta charla llegamos al acontecimiento por el cual estoy escribiendo este post. Hace unos meses, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, a quien no había visto ni escuchado en más de 10 años. Al principio, no sabía qué decir. La llamada fue incómoda y distante, como si estuviera hablando con una desconocida. Después de unos momentos de silencio, me dijo que necesitaban verme, que ella y mi padre querían hablar conmigo en persona. Mi instinto me decía que no era buena idea, pero, movido por la curiosidad y el deseo de obtener respuestas, acepté. Nos encontramos en una cafetería, y la primera impresión que tuve al verlos fue de sorpresa. Se veían mayores, más cansados y desgastados. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus rostros, una mezcla de preocupación y ansiedad. Después de unos momentos de conversación superficial, finalmente me dijeron la verdadera razón por la que habían querido verme. Resulta que, durante todos estos años, Miguel no había tenido la vida exitosa que mis padres esperaban para él. A pesar de la educación costosa y del apoyo constante que le dieron, nunca logró mantener un trabajo estable ni independizarse. Mis padres, quienes en su momento me echaron para poder dedicar todos sus recursos a Miguel, ahora estaban en una situación económica complicada y no podían sostenerlo más. Necesitaban mi ayuda. Mientras me lo decían, sentí una mezcla de sorpresa, rabia y tristeza. Mis padres, quienes me echaron de casa sin pensarlo 2 veces, ahora volvían a mi vida esperando que los ayudara. Los escuché en silencio, sin interrumpir, mientras me decían que necesitaban apoyo económico para mantenerse a flote y para ayudar a Miguel a enderezar su vida. Terminé la reunión sin darles una respuesta. Me marché sin saber qué pensar. Todo lo que había vivido, todo el dolor que ellos me causaron, regresó de golpe. ¿Cómo podían tener la desfachatez de pedirme ayuda después de todo lo que me hicieron pasar? Actualización 1. Después de esa reunión con mis padres, volví a casa en un estado de confusión total. Por más que tratara de asimilarlo, no podía creer la situación en la que me encontraba. Ellos me habían echado sin pensarlo 2 veces cuando era un adolescente, cuando estaba perdido y apenas tenía los recursos para sobrevivir. Pero ahora, cuando finalmente logré construir una vida estable por mi cuenta, volvían como si nada hubiera pasado, esperando que yo me hiciera cargo de sus problemas financieros. Esa noche apenas dormí, con la mente llena de recuerdos que había dejado en el pasado. Volví a revivir aquellos primeros meses después de que me echaron de casa, la sensación de abandono y desesperación, el miedo a no saber cómo iba a salir adelante. Recordé cada sacrificio, cada día en el que trabajé sin descanso y cada noche que pasé estudiando, convencido de que algún día encontraría una vida mejor, aunque fuera solo para mí. Ahora, después de años de esfuerzo y sacrificio, ellos volvían, y sin rastro de vergüenza, me pedían que fuera yo quien les ayudara a salir adelante. Después de unos días de pensarlo, decidí reunirme con ellos de nuevo para aclarar algunos puntos. Sentía que necesitaba entender más a fondo sus motivaciones y, tal vez, obtener alguna especie de cierre. Una parte de mí seguía buscando una explicación que justificara su abandono, algo que me ayudara a entender por qué tomaron esa decisión tan dura. Nos reunimos en el mismo lugar, y mis padres llegaron con una actitud nerviosa, casi como si supieran que esta vez las cosas no serían tan sencillas como esperaban. Tomé aire y empecé la conversación de manera directa.
¿Por qué después de todos estos años piensan que soy yo quien debe ayudarles? Cuando ustedes tomaron la decisión de echarme, yo era solo un adolescente. Me dejaron sin apoyo y sin familia, y ahora, cuando tienen problemas, esperan que yo sea quien resuelva todo. ¿De verdad creen que eso es justo? Mi madre intentó justificarse. Me dijo que, en aquel momento, pensaban que era lo mejor para la familia, que yo era fuerte y que siempre había sido independiente. Según ella, nunca imaginaron que sería tan difícil para mí y asumieron que con el tiempo las cosas se resolverían solas. Pero sus palabras solo me hicieron sentir peor. Era como si en su mente todo lo que había pasado fuera una simple consecuencia de mi independencia y no el resultado de sus decisiones egoístas. Mi padre, por su parte, se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando finalmente habló, se limitó a decir que era parte de la familia y que, como hijo, era mi deber ayudar a mis padres y a mi hermano. Esa última palabra resonó en mi mente con fuerza, deber. A ellos no les importaba lo que había pasado, ni los años de distancia y abandono. Para ellos, simplemente era mi obligación. Al regresar a casa después de esa conversación, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Todo el tiempo que había pasado, todo el esfuerzo que había invertido para construir mi vida, parecía insignificante para ellos. Todo lo que importaba era que yo tenía los recursos para ayudarlos, y que, por ser su hijo, debía hacerlo sin cuestionar nada. No había una disculpa sincera, ni un intento real de reconocer el dolor que me causaron. Solo una expectativa, una demanda de ayuda. Durante los días siguientes, la rabia y la decepción continuaron acumulándose. A cada rato, me encontraba recordando detalles de mi infancia, situaciones en las que mi familia me hizo sentir menos importante, menos valioso. Cada vez que pensaba en esos recuerdos, me daba cuenta de que ellos nunca habían cambiado, siempre habían estado convencidos de que yo estaba ahí para servir a sus necesidades y las de Miguel. Su regreso solo confirmaba lo que ya sabía, que, para ellos, yo era un recurso, alguien en quien apoyarse cuando les fuera necesario. Aún así, no podía evitar sentir una especie de conflicto interno. Por mucho que me doliera admitirlo, había una parte de mí que seguía deseando su aprobación, que quería pensar que, de alguna forma, ellos realmente lamentaban lo que hicieron. Tal vez, en el fondo, una pequeña parte de mí aún esperaba que hubiera un cambio. Fue una lucha interna difícil, una parte de mí queriendo cortar todo contacto y otra sintiendo que aún les debía algo. Entonces, tomé una decisión. Decidí hablar con alguien que sabía que podía darme una perspectiva más imparcial, uno de mis mejores amigos, que conocía bien mi historia y había estado a mi lado durante esos años difíciles. Cuando le conté lo que estaba pasando, me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dio su opinión de manera directa. Ellos te dejaron cuando más los necesitabas, me dijo. No te ayudaron, no te apoyaron, y te trataron como una carga. Y ahora, cuando tú finalmente te levantaste solo, vuelven como si nada hubiera pasado. Tienes todo el derecho a decirles que no. No estás obligado a cargar con las decisiones que ellos tomaron. Sus palabras me hicieron sentir algo de alivio. Me recordó que, por mucho que me doliera, yo no tenía la obligación de cargar con una familia que me dio la espalda. Después de reflexionar un poco más, supe que debía tomar una decisión. No quería seguir atrapado en el mismo ciclo de manipulación y culpa que había soportado en mi adolescencia. Decidí enviarles un mensaje claro a mis padres, explicándoles que no podía ayudarlos económicamente ni tampoco hacerme cargo de Miguel. Les dije que entendía que estaban pasando por una situación difícil, pero que yo no tenía la responsabilidad de resolver sus problemas, especialmente después de haberme dejado solo durante tantos años. Intenté mantener el mensaje respetuoso, pero directo. Quería que entendieran que ya no podían manipularme ni esperar que sacrificara lo que había construido por ellos. La respuesta de mis padres fue rápida y contundente. Recibí una serie de mensajes en los que me acusaban de ser egoísta, desagradecido y cruel. Me dijeron que ellos habían hecho todo lo que podían, por mí, y que ahora me estaba olvidando de mi familia, en su momento de necesidad. Mi madre incluso me escribió que, como hijo mayor, era mi deber cuidar de ellos y de Miguel, y que, al negarme a ayudarlos, estaba traicionando a la familia. Pero esta vez, sus palabras no me afectaron de la misma manera. Los años de distancia y abandono me habían enseñado a ver las cosas de forma más clara. Sabía que ellos nunca iban a cambiar, que siempre verían mis decisiones como una obligación hacia ellos, sin importar lo que hubieran hecho en el pasado. Esta vez, no iba a permitir que me hicieran sentir culpable por cuidar de mí mismo. Con esta decisión tomada, me siento en paz por primera vez en mucho tiempo. No fue fácil decirles que no, pero sé que fue lo correcto. Me han hecho entender que no tengo que cargar con su culpa ni con sus expectativas. Al final, yo no pedí ser el responsable de los problemas de mi hermano ni el salvador de una familia que me abandonó. Actualización 2. Han pasado aproximadamente 2 meses desde la última vez que escribí aquí. Sinceramente, pensé que ya no tendría nada más que decir sobre esta situación, pero mis padres no han dejado de intentar forzar el contacto y de presionarme de cualquier forma que se les ocurra.
Desde mi última actualización, dejé claro que no pensaba ceder a sus demandas económicas ni hacerme cargo de mi hermano Miguel. Al principio, pensé que eso pondría un punto final a esta historia, pero la situación tomó un rumbo inesperado. Después de enviarles el mensaje en el que les decía que no los iba a ayudar, mis padres me respondieron con una cadena de reproches y acusaciones, como ya conté antes. Sin embargo, a los pocos días, comenzaron a cambiar de estrategia, tratando de usar un tono más conciliador y hasta afectuoso, como si intentaran apelar a algún tipo de nostalgia familiar o hacerme recordar los buenos tiempos. Fue desconcertante, por decirlo menos. Primero fue mi madre, que me escribió un mensaje diciendo que sabía que las cosas habían sido difíciles en el pasado, pero que ahora entendía que todos cometemos errores y que ella estaba dispuesta a dejar atrás lo ocurrido. Incluso mencionó que quería que empezáramos de nuevo como una familia unida. Lo curioso es que jamás incluyó una disculpa ni una verdadera aceptación de lo que hicieron. Para ella, parecía que bastaba con dar por sentado que todo era agua pasada, como si los años de abandono y el hecho de que me echaran de casa fueran meros malentendidos. Mi padre, por su parte, intentó algo parecido unos días después. Me envió un mensaje diciendo que yo era su hijo querido y que le dolía ver que las cosas estuvieran así entre nosotros. Me habló de cómo le preocupaba que la familia estuviera separada y que esperaba que pudiera reflexionar y reconsiderar mi decisión. Pero, como era de esperarse, tampoco hubo disculpas ni ningún tipo de autocrítica. Todo giraba alrededor de cómo yo debía cambiar de opinión y ayudar a reparar la situación. Si esta manipulación hubiera ocurrido hace unos años, quizás habría sentido algo de culpa o la necesidad de intentarlo de nuevo. Pero ahora, ya no sentía ni un mínimo de interés en satisfacer sus expectativas o en reanudar una relación que solo existía bajo sus términos. Lo que más me molestaba era su insistencia en hacerme ver como el responsable de la división familiar, cuando ellos fueron quienes decidieron echarme de casa y nunca se preocuparon por mi bienestar. Durante ese tiempo, también descubrí que mis padres habían empezado a hablar de mí con otros familiares, pintándome como una persona fría y egoísta que se negaba a ayudar a su familia. Me enteré de esto por unos primos, quienes me preguntaron directamente qué estaba pasando. Les expliqué toda la situación, con detalles, desde el momento en que mis padres me echaron hasta el reciente pedido de ayuda que habían hecho. Mis primos quedaron impactados y me aseguraron que no tenían idea de lo que había sucedido en realidad. Al parecer, mis padres les contaron una versión donde omitían convenientemente el abandono y el trato que me dieron todos esos años. Después de esa conversación con mis primos, sentí que la familia en general empezó a tomarme más en serio, y algunos incluso me pidieron disculpas por juzgarme sin conocer la historia completa. Fue algo reconfortante saber que, al menos, no estaba tan solo en todo esto. Pero a la vez, me dejó con una amargura al darme cuenta de hasta qué punto mis padres estaban dispuestos a manipular la situación para poner a todos en mi contra y hacerme ver como el malo de la historia. Unos días después, mis padres volvieron a escribirme, esta vez cambiando nuevamente de táctica. Esta vez, el mensaje tenía un tono bastante más directo y acusatorio, prácticamente exigiendo que cumpliera con mi rol como hijo mayor y que pensara en el futuro de la familia. Llegaron incluso a insinuar que, si no los ayudaba, estaba fallándoles como hijo. Fue una mezcla de rabia e incredulidad lo que sentí al leer esas palabras. No podía entender cómo alguien que había decidido abandonarme sin más ahora se atrevía a exigirme apoyo económico y a culparme por no querer ayudar. A estas alturas, ya no podía verlos como mi familia. Ellos mismos habían destrozado cualquier vínculo que pudiera existir entre nosotros. Esta vez no me tomé ni siquiera el tiempo de responder. Lo dejé pasar, convencido de que no iba a darle más vueltas al asunto. Sin embargo, la situación empeoró cuando, una semana después, mis padres se aparecieron en mi trabajo. Ese día estaba en una reunión importante cuando me avisaron que había 2 personas en la recepción preguntando por mí. Me sorprendió muchísimo, porque no esperaba visitas, y menos durante el horario laboral. Cuando fui a ver quién era, me encontré con mis padres esperando en la sala de recepción de la empresa. Intenté mantener la calma, pero estaba furioso. No solo se habían presentado sin aviso, sino que estaban invadiendo mi espacio profesional, el lugar donde había trabajado duro para construir algo propio, lejos de ellos. Les pedí que saliéramos afuera para evitar una escena. Al principio intenté ser cortés, pero su actitud pronto me hizo perder la paciencia. Empezaron a decirme que necesitaban hablar conmigo, que no podía ignorarlos de esa manera, y que la familia debía estar unida. Mis padres seguían repitiendo esas mismas frases vacías de siempre, como si todo fuera un problema de orgullo o de una simple discusión que pudiera resolverse. Los interrumpí y les dejé claro que no estaba dispuesto a ayudarlos ni a ceder a sus manipulaciones.
Les dije, de forma directa, que cualquier posibilidad de reconciliación se había roto hacía años, y que yo no estaba dispuesto a retomar una relación que ellos mismos destruyeron. Les recordé que ellos me echaron sin importarles mi bienestar, y que ahora no podían aparecerse y esperar que yo me hiciera cargo de sus problemas. La expresión en sus rostros cambió al escuchar mis palabras. Era como si por primera vez se dieran cuenta de que no iba a ceder. Mi madre intentó decir algo más, pero la interrumpí nuevamente. Les pedí que se fueran, que respetaran mi espacio y mi vida. Finalmente, tras unos minutos de tensión, se marcharon sin decir nada más. Los observé mientras se alejaban, y no sentí nada. Ni tristeza, ni rabia, solo una especie de alivio. Sabía que había hecho lo correcto. Desde entonces, no he vuelto a saber de ellos. Algunas personas cercanas a ellos han intentado llamarme o enviarme mensajes, pero no he respondido. Para mí, este capítulo está cerrado. He aceptado que no todos los lazos familiares deben mantenerse a toda costa, y que a veces, alejarse es la única forma de vivir en paz. Mis padres hicieron su elección hace muchos años, y yo hice la mía. Última actualización. Han pasado varios meses desde la última vez que tuve contacto directo con mis padres. Desde aquel incidente en mi trabajo, dejaron de aparecerse y aunque intentaron ponerse en contacto a través de mensajes y llamadas, simplemente no les respondí. Estaba cansado de sus manipulaciones, de sus intentos de hacerme sentir culpable, y finalmente decidí poner fin a todo. Sin embargo, a pesar de que ya no hay comunicación entre nosotros, un par de familiares me han contado algunos detalles que me hicieron ver la situación desde una perspectiva diferente. Después de rechazar a mis padres y de que otros familiares supieran toda la verdad sobre mi infancia y abandono, algunas personas cercanas a la familia empezaron a contactarme. Eran familiares que hasta entonces no tenían mucha relación conmigo, pero que, al enterarse de lo que había pasado, comenzaron a ofrecerme su apoyo y comprensión. Estos familiares me hicieron sentir que, al menos, había algunas personas que entendían mi historia y que, de alguna manera, respetaban mi decisión de mantenerme al margen de mis padres y de Miguel. Fue a través de ellos que me enteré de algunos aspectos bastante sorprendentes de la situación. Resulta que, en realidad, las finanzas de mis padres habían empezado a decaer años antes, debido a varias decisiones cuestionables que tomaron para mantener el estilo de vida de Miguel. En lugar de alentarlo a buscar estabilidad y responsabilidad, lo mantuvieron económicamente, incluso cuando ya era un adulto. Según me contaron, ellos llegaron a tomar préstamos y a endeudarse para cubrir los gastos de Miguel, quien nunca tuvo un trabajo estable ni mostró interés en cambiar su situación. También supe que Miguel había tenido varios problemas legales, de los cuales mis padres lo sacaron usando cualquier recurso disponible. Cada vez que se metía en problemas, ellos se encargaban de cubrirlo, justificando su comportamiento y, en el proceso, endeudándose aún más. Al final, fue precisamente esa devoción ciega la que los llevó a la situación financiera actual. En algún punto, su apoyo incondicional se convirtió en una carga que ya no podían manejar, y fue entonces cuando decidieron volver a contactarme. No era solo por reconciliación ni por unión familiar, necesitaban urgentemente a alguien que asumiera la responsabilidad que ellos mismos no podían seguir manteniendo. Este descubrimiento me impactó profundamente. Por un lado, me confirmaba todo lo que ya sospechaba. Mis padres siempre vieron en Miguel al hijo especial, que merecía todo, sin importar el costo. Para ellos, era mejor perder su estabilidad económica que exigirle algún tipo de responsabilidad. Por otro lado, me sorprendió saber hasta qué punto habían llegado por protegerlo, incluso cuando estaba claro que él no tenía ninguna intención de mejorar ni de asumir las consecuencias de sus acciones. Fue un patrón de comportamiento que ellos mismos fomentaron y que, irónicamente, terminó arruinándolos. Además, uno de mis primos me contó que mis padres habían estado recurriendo a varios familiares para pedir ayuda económica y apoyo para Miguel, pero la mayoría de ellos ya se habían cansado de la situación. Habían notado el patrón de irresponsabilidad y manipulación, y empezaron a alejarse. Fue entonces cuando, al quedarse prácticamente sin opciones, mis padres decidieron recurrir a mí. Yo era su última carta, el último recurso que les quedaba antes de aceptar la realidad de su situación. Mientras escuchaba todo esto, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque me di cuenta de que, al final, yo no era el malo, por haber puesto límites. Mi decisión de alejarme fue la más sana que pude haber tomado. Pero también sentí tristeza, porque, de alguna forma, siempre tuve la esperanza de que mis padres cambiaran, de que entendieran que su favoritismo y su devoción ciega hacia Miguel no solo me afectaban a mí, sino que también terminarían arruinándolos a ellos mismos. Mis familiares también me contaron que, en las últimas semanas, Miguel había cortado todo contacto con mis padres. Al parecer, al darse cuenta de que ya no podían mantenerlo y que no tenían más recursos para cubrir sus problemas, él simplemente desapareció, dejándolos a su suerte. Fue un golpe duro para mis padres, quienes nunca imaginaron que su hijo dorado pudiera darles la espalda. Ahora, estaban solos y, por primera vez, empezaban a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esta revelación fue la última pieza que necesitaba para cerrar este capítulo de mi vida.
Saber que Miguel también los había abandonado y que ellos ahora estaban lidiando con la realidad que ellos mismos crearon me hizo ver que no había nada más que pudiera o quisiera hacer por ellos. Mis padres tomaron sus decisiones, y ahora estaban enfrentando el resultado de todas ellas. Mis padres eligieron a quién apoyar y a quién descartar, y esa decisión les ha traído consecuencias que ya no me afectan a mí. Hoy, me siento libre de esa carga emocional, listo para seguir adelante sin ellos.